Entonces tenemos que una estructura no contiene los 5 ministerios, porque siempre hay un solo ministerio operando en una congregación, el pastor. Usted nunca va a ver un apóstol, porque el apóstol va a competir con el pastor para ser el principal. El profeta no tiene la libertad de moverse dentro del cuerpo de Cristo. El evangelista se ha entendido que es alguien que va a una plaza a pegar gritos y a tirar tratados y a ganar alma. Pero es que la Biblia dice que el evangelista está dentro del cuerpo de Cristo para formar a los santos, para que los santos hagan el ministerio. Salir a pegar grito en una plaza y tirar tratado, eso lo hacen los que están siendo formados y van a hacer el ministerio. Pero los 5 ministerios son padres espirituales, gente madura que educa, que equipa, que imparte, que unge, que llena, que ministra a las personas. Ese es su trabajo, pero es un equipo. Entonces, en una estructura eso no existe, solamente hay un solo ministerio operando, pero la Biblia dice que los 5 son los que equipan al cuerpo de Cristo. Por eso el cuerpo de Cristo está mal equipado, porque necesitamos profetas, necesitamos apóstoles, necesitamos evangelistas que ministren, que enseñen cada quien en su campo al cuerpo de Cristo. Necesitamos el entrenamiento. Eso no existe en una estructura y eso ya es un pecado fatal para el cuerpo de Cristo. En cambio que en una paternidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque una paternidad administra los 5 ministerios, formando personas para que ejerzan en paternidad. Es decir, el que tiene unción apostólica enseña lo apostólico, levanta hijos apóstoles, que a su vez levantan otros apóstoles y a su vez otros apóstoles. Pastor forma pastores, evangelista forma evangelista, profeta forma profeta. Porque así está escrito en el Génesis, todo se reproduce según su género, todo. El manzano da manzanas, el árbol de mango da mangos. Entonces, un apóstol debe dar apóstoles, un profeta debe dar profetas. Entonces, el fruto no es la gente, el fruto son otros ministerios igual que yo. Si yo soy un ministro principal y yo gano muchas almas, eso no es mi fruto. Mi fruto es que yo logre reproducirme en otras personas. Y si yo soy un pastor, que yo de esas 100 personas que yo manejo, por lo menos 15 son pastores. Ya tengo un fruto, tengo 15 pastores igual que yo. Pero si todos son oyentes, si todos son empleados domésticos de mi iglesia, entonces yo no estoy dando fruto. Por eso Dios quiere derribar la estructura y levantar padres espirituales responsables que saquen adelante la obra del Señor. Una estructura, ¿cómo opera? Por reglas. Reglas. Estas son las condiciones. Esto está permitido, esto está prohibido. Entonces entramos en una especie de robotismo, donde tenemos que conducirnos como roboces. Y tenemos un programa mental que nos dice qué se puede y no se puede hacer. Entonces perdemos nuestra libertad. Eso que se llama la libertad o eso que se llama la voluntad, nosotros la rendimos a otra persona, entonces esa persona pasa a gobernar nuestras vidas. Señores, uno de los conceptos para la palabra libertad en la Escritura tiene que ver con impedir que eso que acabo de decir ocurra en su vida. Por ejemplo, cada ser humano que nace, el Señor lo equipa, lo educa, le entrega ciertos recursos para que la persona aprenda a conducirse en este planeta. Entonces, cuando yo tengo recursos, y entre esos recursos está algo que se llama voluntad, que yo decido a qué le digo sí y a qué le digo no. Cuando yo entrego mi voluntad a otra persona, entonces ya yo perdí mi voluntad. Entonces esa persona que tiene mi voluntad en su mano pasa a gobernarme a mí, porque yo no tengo voluntad. Mi voluntad yo la entregué, ahora el que tiene mi voluntad pasa a ser mi dueño. Entonces yo pierdo la libertad, ya no soy una persona libre. Y aparte de eso soy un mal administrador,
porque yo como hijo de Dios tengo que administrar los recursos que Dios me dio. Entonces, en este punto yo paso a ser un gerente. Si yo administro mis recursos, yo soy un gerente y soy un administrador. Pero si yo entrego mi voluntad, entonces ya no soy un administrador, sino que soy un administrado. Otro controla y gobierna mis recursos. Entonces, así es que vamos siendo llevados fuera del programa de Dios. Eso ocurre en toda estructura. Pero en una paternidad no hay reglas para operar. Porque en una paternidad se opera por principios. Los principios del reino de Dios son los que rigen la conducta de cada creyente. En una estructura se corrige por medio de hombres que hagan cumplir. Por ejemplo, en una estructura funciona un orden jerárquico que se le llama directiva. Yo le llamo los miembros del Sanedrín, pero se le llama directiva. Cada vez que alguien comete un pecado, se le somete a un juicio, a un concilio, donde la directiva decide qué castigo va a recibir la persona que cometió el pecado. ¿Ve? Entonces, aquí hay un acto totalmente de hipocresía. Primero, porque hay un concilio, hay un grupo de líderes principales que juzgan y castigan a los individuos que cometen pecado. Pero cuando ellos cometen pecado, no hay nadie que lo juzgue a ellos. Entonces, el líder principal, el pastor principal, él tiene autoridad para poner en disciplina a quien él quiera. Pero cuando él falla, no hay nadie que lo ponga en disciplina. Entonces, esto es una total y absoluta hipocresía. Esto se tiene que acabar. Por eso Dios está sacudiendo a su iglesia para que la gente despierte y salgamos de ese letargo en el cual nos encontramos hasta ahora. Tenemos que despertar. Tenemos una mejor oferta de parte de Dios para estos últimos días. Bien, entonces decía que hay hombres en la estructura que hacen cumplir. Los miembros del Sanedrín, los diáconos, ellos deciden cuánto tiempo de disciplina se le va a aplicar a un individuo que haya pecado. ¿Ve? Porque hay hombres que hacen cumplir las leyes. Ahí Dios no juega ningún papel. Yo estoy seguro que cuando ese individuo peca, él alza sus ojos al cielo y en cuestión de segundos ya Dios lo ve santo, limpio y puro. Pero tienen que pasar años para que la directiva pueda verlo santo, limpio y puro. Tenemos una visión muy distorsionada de cómo Dios ve y trabaja con sus hijos. Todo eso ocurre en una estructura, por medio de hombres que hagan cumplir las reglas. Pero en una paternidad no. ¿Por qué? Porque en una paternidad se corrige por formación. Por ejemplo, una persona que comete un pecado y se le corrige y a los días lo vuelve a hacer, ¿qué es lo que está mostrando esa persona? Falta de formación. Entonces, si la persona tiene cierta debilidad, es porque no tiene una formación en su carácter. Entonces, en una paternidad se forma a la persona en las áreas para que se haga fuerte. No se le castiga, porque la misericordia hace mejores hijos que el castigo. En una estructura se te dice lo que tienes que hacer. Cuando nosotros operamos en una estructura, siempre hay alguien diciendo qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, con quiénes lo vas a hacer. Se te da una tarea por hacer y se te asigna personas que te gobiernen, que te controlen, que te supervisen, que te fiscalicen, no sea que salgas haciendo lo que a ti te da la gana y no lo que se te pidió que hiciera. Porque no se le permite a la persona pensar, desarrollar, crear, sino que se le enseña es a tener pensamiento y no a pensar. Entonces, en una estructura se te dice lo que tienes que hacer. ¿Qué tema vas a predicar? ¿Qué canciones vas a cantar? ¿Qué casa vas a visitar? ¿Qué mensaje vas a dar? Todo. Se te dice cómo tienes que hacer las cosas en una estructura. Pero en una paternidad no. En una paternidad nadie tiene que decirte qué vas a hacer, porque en una paternidad el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. En paternidad el Espíritu Santo es el que manda.
Él es el que guía, Él es el que revela el diseño, Él es el que inspira y Él es el que conecta y crea los encuentros divinos. ¿Qué diferencia operar bajo el manto paternal y qué diferencia operar en una estructura religiosa? En una estructura, cualquiera que sea rebelde puede ser cabeza. La palabra rebeldía no tiene nada que ver con que usted diga no a su líder principal. Si a usted se le pide que haga algo y usted dice no porque no puede o porque no quiere o porque no le parece, usted es libre en su voluntad. Pero del otro lado de la acera, su líder principal lo ve como una rebeldía, como una falta de sujeción. No, usted es libre, usted decide si lo hace o no lo hace. Usted debe aprender a decir no con gracia y eso se debe respetar. Porque si tenemos que decir sí a todo, aún no queriendo, ya eso es rebeldía. Porque mi boca dice sí, pero mi corazón no lo acepta. Y lo hago para quedar bien con otro, pero en el fondo no lo deseo. Entonces ya estoy en rebeldía, aunque estoy obedeciendo lo que se me está pidiendo. Entonces de este tipo de rebeldía está llena toda la casa. Entonces cualquier rebelde como este puede ser cabeza, pero en una paternidad no. Porque en una paternidad el fruto es el símbolo de la madurez. Y por el fruto se conoce y por el fruto se promueve. En una paternidad no se promueve a nadie que no dé muestra de fruto. Y fruto no habla de conducta. Fruto no habla de ganar gente. Fruto habla de tener la instrucción divina impresa en el corazón y en la mente, como dice Jeremías 33. Entonces, en una estructura, cualquier rebelde es líder, pero en una paternidad, el fruto es el símbolo de la madurez. Entonces, una persona madura está demostrando fruto, progreso. Entonces, por ese fruto se le promueve y por ese fruto se le conoce. En una estructura se compite. Todo el mundo se mata con todos, compitiendo por una posición, a ver quién lo hace mejor, a ver quién jala más mecate al líder para que lo ponga en tal o en cual posición. Eso existe mucho. Entonces se matan por posiciones, se matan por promociones, se mueren porque algún día los nombren en alguna plataforma. Entonces eso ocurre en una estructura porque todo es diabólico, todo es babilónico, todo funciona al son de una farándula, de una promoción, de una imagen. Entonces se compite en una estructura, pero en una paternidad no se compite, porque en una paternidad, como somos una familia, todos crecemos juntos. El resto se lo digo en el próximo corte.